Una pregunta que nos alienta a cumplir sueños es ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? En este capítulo especial seguimos recorriendo el estado Anzoátegui y nos metemos en su zona de montaña para realizar actividades del estilo almas verticales. Actividades que nos desafían, nos hacen liberar adrenalina y también nos hacen disfrutar de los paisajes que nos brinda la naturaleza. Sean bienvenidos a 3 puntos paradisíacos de este mágico país. Buenos días, gente, bienvenidos a un nuevo capítulo. Seguimos en Lechería y vamos a hacer actividades que nos gustan a nosotros, que nos encantan a nosotros, así que este capítulo viene recargado. Sí, porque no es una aventura, son varias. Así es, son 3 aventuras seguidas que vamos a hacer 3 días consecutivos, pero bueno, vamos a arrancar por la primera. Y es una actividad que ya hemos hecho, Moro, ¿no? Sí. En un tiempo atrás. Sí, la verdad que en otro país, pero fue parecido. No sabemos esto, así que vamos a Por lo que investigar. estuvimos viendo fue bastante parecido a lo que hicimos en la Cueva de los Tallos en Ecuador. Vamos a ir a unas cuevas que son las famosas cuevas de Rolando. Ya también estuvimos cerquita de ese lugar en el capítulo anterior, que si no lo vieron vayan a verlo, que está espectacular. Pero bueno, hoy sí nos vamos a internar en las cuevas y ya les vamos a contar de qué se trata, y para los que vieron la Cueva de los Tallos en Ecuador ya sabrán qué se trata. Así que vamos y ya estamos por arrancar con este amanecer de fondo. Es tempranito, pero hoy nos lleva todo el día la actividad, así que vamos. Vamos. Ahora sí, hemos llegado, estamos otra vez. Uno siempre dice de un lugar donde te guste y te tratan bien, uno siempre vuelve. Estamos nuevamente en la posada del abuelo. Hemos venido con los chicos de Trekking Neverí a hacer la excursión y con los chicos de La Neta en Viaje, obviamente. Dijimos que íbamos a compartir una actividad, una montaña, y acá estamos. Así que bueno, ahora les mostramos cómo nos preparamos para ir a las cuevas de Rolando. Que ya me Fiore, estoy poniendo mira, algo. ahí está, ¿qué te estás poniendo, amor? El arnés, nos vamos a poner todos los arneses, así que toda la preparación de casco, todo para descender a la cueva. Pero enseguida se los mostramos ahí. Bueno, estamos con Carmen, que obviamente ya es la dueña de la posada y nos va a contar hacia dónde vamos a ir hoy, Carmen. Bueno, hoy van a ir a conocer las cuevas de Rolando, ¿no? Las cuevas de Rolando, su nombre de origen son las cuevas del encanto. ¿Por qué le dicen las cuevas del encanto? Porque al llegar ahí ustedes vayan a ver, oye, qué maravilla, ustedes van a estar como si estuvieran en otra parte del mundo. Wow. No van a pensar que por una entrada tan pequeña, cuando ustedes ya bajan, que caminan menos de 1 metro, ustedes se van a conseguirse con algo tan espectacular. Es algo de verdad una maravilla. Bendecidos en este sitio por la naturaleza que Dios nos dio aquí. Pero su nombre su nombre turístico, la cueva de Rolando, porque anteriormente cuando la guerra de los españoles, había un general que se llamaba Rolando Sanguíneo y ellos se escondían en esas cuevas. Podrían imaginarse ustedes la magnitud de grandes que son esas cuevas. Para esconderse una tropa ahí, figúrese, ¿quién puede imaginarse que había una tropa escondida allí? Wow. Bueno, entonces por eso te dicen las cuevas de Rolando. Ahora sí, estamos totalmente listos para salir a caminar. Ya tenemos puesto todo el arnés, el casco, así que los vamos a ajustar para bajar a la cueva cuando estemos allá.
ahora sí hemos llegado a las famosísimas cuevas de Rolando. Vean lo que es esta abertura, vean lo que es este hueco. En realidad lo vamos a usar como vía de salida porque vamos a entrar por la cúpula mayor. Arriba, nos vamos a ir arriba, vamos a descender haciendo rappel. Esta es la cueva seca y la cueva húmeda está enfrente. Primero vamos a hacer esta actividad. Así que nada, muy emocionados. Ya nos vamos, tenemos los cascos, los arneses y armamos todo el equipo allá. Y nos vamos hacia el interior del mundo. Wow, gente, hemos llegado. Miren lo que se ve este hueco enorme. Por Dios. Ya arriba vamos a descender. Así que son como 55 60 metros. Wow. Es un montón, impresionante y súper entusiasmado con esta aventura. Vamos, vamos, miren lo que es esa cueva, la profundidad que tiene. Hacia allá adentro nos vamos. No apto para claustrofóbicos. Bueno, hemos llegado al hueco. Vean lo que es el hueco, es muy chiquito. Por ahí vamos a descender para llegar a la magnitud de caverna que se veía allá. Estamos con César, que ya lo conocieron cuando hicimos la cascada de los 7 pisos, y con Jesús, que es guía. Ellos, ¿qué están por hacer ahora, Jesús? Bueno, chicos, ahorita estamos haciendo aquí un parámetro de seguridad. Perfecto. Para no acercarnos hacia allá. Muy bien. Estamos aproximadamente a 55-60 metros de altura. Entonces, por esto colocamos eso. Perfecto. Con su seguridad, chicos. Bueno, ahora sí quedó todo el seguro hecho. Vean, por acá vamos a descender. Vean lo que es este hueco, por favor. Vean abajo la cueva. No, está espectacular. Es tremendo. Ya arranca la aventura. ¿Están emocionados ustedes todos? ¡Vamos, el equipo! Bueno, para ponerle un poco más de misticismo a la cosa, se ha alargado a llover con todo. Así que ya estamos preparándonos. Ya bajaron los chicos de la neta en viaje. Ya bajaron Male y Andy. Ahora me toca bajar a mí. Luego va a bajar la jefa, obviamente. Así que ahora les vamos a explicar un poquito cómo funciona el sistema de descenso en rappel con el 8. Ahí me lo está colocando César. Chévere. Bien, este 8 funciona. Yo doy soga y no ven cómo voy deslizándome. Bueno, sí. Y esta mano derecha es la que va a ser velocidad y freno. Es mi seguro. Así que ya estamos. Ahora solo queda descender hacia la cueva. Nunca la mano en el metal. Y el cuerpo alejado del metal. Puedo agarrarme de acá o puedo agarrarme de acá. Así que nos vemos abajo, gente. Chao. Hola, amor. Vean lo que es esta cueva, por Dios, vean hacia abajo cómo es tremendo el huequito que se ve arriba por donde entramos, cómo se ensancha. Es una locura. ¡Hola, Fiore! Suelta más, suelta. Nos vamos. Última. Bueno, falta César todavía, pero último de este grupo. Ya entramos. Vean lo que es la cueva. Ahí viene Fiore bajando. Es la última en bajar. Tremendo los 60 metros que hemos descendido. Es muy, muy parecido a la cueva de los Tallos en Ecuador, donde estuvimos. Ahí Fiore prendió la linterna, se ve claramente. No, es impresionante esto. Gracias, Venezuela, por un rinconcito más.
bien, amor. Ahora sí, llegó Fiore. Al final estamos los 4. Así que ahora a explorar un poco la cueva. Vamos, señores, vamos. Bueno, miren dónde se va a meter Lolo. O sea, el camino empieza así, con esta dificultad. A ver. ¡Ayuda! Y se me manchó. Bueno, ahí se fue el primero. Wow, miren lo que son todas estas galerías, todas estas cámaras que estamos recorriendo. Estamos en la cámara de los secretos acá de Harry Potter. Tremendo, señores. Vamos a recorrer un poco a ver qué encontramos. Escuchen, gente, al igual que en la cueva de los tallos, también acá hay tallos, nada más que acá le dicen guácharos, pero es el mismo ave, que es el ave que ya les mostramos en la cueva. Es algo muy similar acá en Venezuela. Ya allá se ve la luz. Escúchenlos. Se ve la luz al final del túnel. Es espectacular esto. Andy, ¿qué te parece esto? ¡Qué locura! Nunca había visto unos animales así yo. Tremendo. Es una locura, man. Bueno, ahora tenemos que salir por ahí. A ver, Male, ¿cómo va a ser eso? Es la mejor idea. Bien agachaditas. Wow, señores, ahora sí hemos salido de la cueva seca. La verdad que entendemos por qué dicen las cuevas del encanto. Y ahora nos estamos yendo a la cueva húmeda, que la tenemos ahí detrás. Ahora sí quizás nos mojemos un poco, aunque ya nos estamos mojando porque sigue lloviendo. Se ha alargado la lluvia para ponerle más aventura a esto. Bueno, acá está la entrada a la cueva húmeda, vean lo que es. ¿Estás preparada, amor? Sí, la verdad que con la lluviecita se puso fresco, pero bueno, a eso vinimos, así que a mojarse. ¿Qué tal está el agua? Está fría, sí. Ay, la que no se espera, muchachos. El agua fría da vida. Eso. Es impresionante esta cueva húmeda. Miren todos los murciélagos que hay arriba, por favor. Qué sensación estar acá adentro. Bueno, miren lo que es el color de este agua y hasta acá hemos llegado. La verdad que ahí se puede continuar, pero hay que nadar unos 25-30 metros. No trajimos las sogas para continuar, pero se podría hacer. Lo más asombroso es el color que tiene este agua. Es muy azul, está espectacular. Hay mucha fauna. Como habrán visto, mostramos ahí la culebra, los cangrejos, la anguila. Así que, no, espectacular. ¿Qué les parece? ¿Ustedes harían esto? Déjenlo en los comentarios.
2, 1. Wow. ¡Qué lindo! ¡Luz! Ahora sí, estamos saliendo, señores, de lo que fue la cueva húmeda. Es una completa locura, súper recomendado. Bueno, ahora sí hemos salido de las dos actividades, las dos cuevas, la seca y la húmeda. Hemos llegado a este pequeño pozón para refrescarnos, para sacarnos el agua de las cuevas porque había muchos murciélagos, entonces hay que hacerse una limpieza. Así que bueno, A disfrutar. vean lo que es el color de este agua, más cuando le da el sol, el río. Así que nada, a disfrutar y refrescarnos. Mientras nos preparamos para nuestra segunda actividad del capítulo, pudimos observar a los pescadores que vinieron a hacer la rutina de la mañana. Acá se llevan toda la pesca del día o de la semana para sus restaurantes, para sus hogares. Así que bueno, también un espectáculo único que vivenciamos, pero ya estamos por salir para nuestra segunda actividad. Una actividad que es la primera vez que la hacemos con Fiore. Así que nada, muy emocionados por vivir una nueva experiencia. Enseguida salimos y ya les contamos de qué se trata. Ahora sí hemos llegado a la finca de Jorge. Hemos hecho 1 hora desde Lechería, estamos en San Diego. Estamos con nuestro guía Jorge y su hijo también Jorge. Vamos a ir a hacer una actividad que, como les dijimos antes, no habíamos hecho nunca, así que ¿estás emocionada, amor? Súper emocionados y bueno, ya les vamos a mostrar de qué se trata. Así es, así que bueno, Jorge también de Trekking Neveri en Venezuela, así que la verdad que muy contentos. Gracias, Jorge, por recibirnos. Claro, bien. Vamos a hacer una actividad única acá para que se vayan con esa expectativa, vayan emocionados. Disfruten bastante el paisaje venezolano. A ver, estoy muy emocionado, así que nos vamos y enseguida les contamos de qué se trata. Aguas termales naturales, miren cómo sale del suelo, impresionante. No, increíble, estamos acá en el estado de Anzoátegui de Venezuela, todo el agua está súper calentita, sale de acá, aflora del suelo, hay varios puntos para recorrer por allá, pero bueno, la verdad que primera parada antes de la gran actividad que se viene, increíble, miren, allá se ve cómo aflora también, no, un espectáculo, señores. Lo más impresionante es que acá en Venezuela no hay volcanes. Esta agua termal que vemos, que vinimos a visitar, a conocer ahora, es por fisuras de la tierra y desde ahí sale para arriba. Así que es increíble porque uno piensa que si hay aguas termales es porque hay algún volcán cerca y no es el caso de este país. Así que algo nuevo que conocemos. Y bueno, el resto del agua está helada, o sea, son esos lugarcitos donde sale ahí la burbujita que está calentito y el resto helada, una combinación increíble. Ahora sí, hemos llegado a donde va a iniciar nuestra aventura. El punto de encuentro. El punto de encuentro, así es como dice Fiore. Como ustedes verán, atrás Jorge está preparando una soga. Nosotros tenemos los arneses, tenemos los cascos y le dijimos que era una actividad nueva. Sí, o sea, estos elementos ya los hemos usado, pero los vamos a usar en un terreno distinto. Así es, vamos a hacer el famoso canyoning o rappel, que ya hemos hecho muchas veces, pero esta vez en una cascada, ese es el nombre técnico, canyoning, una cascada de 45 metros, que se llama La Neverita, así que la verdad que súper emocionados por mostrarlo. Ahora tenemos que caminar 40 minutos, 1 hora hasta llegar,
pero ya tengo ganas de tirarme por la Siempre hay cascada. una primera vez y estamos muy contentos de que sea acá en Venezuela. Así es, así que bueno, ahora sí, caminamos, arranca la caminata, arranca todo y allá nos preparamos y hacemos el descenso. A la cascada Neverí, señores. Acá vamos a hacer el rappel, el canyoning por la cascada. Ya hemos llegado, ahora vamos a ponernos los arneses, vamos a armar los seguros como mostramos ayer en la cueva de Rolando y lo mismo, nos vamos para abajo, así que emocionadísimos. A disfrutar de una nueva aventura. No, esto se lo recomendamos a todo el mundo. No lo hicimos, pero ya lo estamos recomendando porque qué lindo que es hacer rappel en agua encima, así que vamos a ver qué tal. Entonces en este lugar vamos a bajar con mucho cuidado en estos primeros 3 metros, ¿sí? Porque está un poco resbaloso, las piernas vamos a colocar un poco abiertas para mantener el equilibrio. Si las tenemos cerradas vamos a perder mucho el balance, ¿sí? Fue un gusto conocerte. Lo mismo que ayer en la cueva, en el mismo sistema, vamos dando soga para poder ir bajando y funciona de la misma manera, así que nos vamos para el agua. Bueno, ya está terminando de bajar Lolo, así que después me toca a mí. Vamos, otra aventura más, qué felicidad. ¡Qué locura, gente! Ahí viene llegando Fiore, yo lo hice primero. No, es impresionante, qué espectacular aventura, se la súper recomendamos. Ahí llega Fiore, tenemos a Jorge que está haciéndonos de guía de seguro. Está seguro arriba, seguro abajo, así que actividad súper segura, te mojás. Espectacular, tremendo. Fueron 40 metros de rappel, ahí llegó la jefa, estamos los dos abajo.
Y acá hay un pozoncito para tirarse, yo me tiré apenas llegué. Espectacular, señores, que gracias Venezuela, otro sueño más cumplido, otra actividad más realizada. Uno, dale, tirate, déjate ir. Sin dudas es que todo está muy resbaloso, además de que nosotros estamos mojados, porque nos hemos metido con zapatilla todo el agua, así que ese es el riesgo más grande acá, que te podés caer, así que hay que venir muy concentrados, pero muy bueno, muy divertido. Nueva actividad del día después de lo que fue ese descenso, ese canyoning. Vamos a meternos a zambullirlos en este canal y vamos a ir navegando, nadando por el canal hacia donde empieza la cascada Canaimita y ahí vamos a bajar a la cascada caminando, así que bueno, es vamos. El verdadero dejar que fluya. Que fluya, nos vamos y que el agua nos lleve. ¡Ah, muy fuerte el agua! ¡Está buenísimo! ¿Te genera, amor, esto? Paz. Paz, paz y tranquilidad. Hemos salido del canal y vamos a conocer el salto Canaimita, que está acá más a 5 minutos. Así que para completar este día... No, la verdad que es súper completo todo lo que estamos haciendo. Además, después de lo que fue el rappel, venir acá a relajarnos fue... Sí, súper relajado. Así que bueno, ahora al salto. Al salto Canaimita, vean lo que es. No, es espectacular, es una falla geológica, lo que ha hecho es dividir la tierra y bueno, tiene una caída de unos 9 metros aproximadamente, pero... Una mini catarata muy hermosa. No, espectacular. También visita obligada, está muy cerquita de donde hicimos el rappel, son 3 minutos, 4 minutos en auto. Nosotros tardamos un poco más porque vinimos en el río, en el canal, pero bellísimo. Hemos terminado la expedición del día. Sí, súper completa, hemos hecho de todo. No, de todo espectacular. Estamos nuevamente en la quinta de Jorge. Nos está preparando un sancocho para comer. Fiore se hizo unas papitas. Sí. Pero bueno, lo importante es disfrutar el momento. Acá la quinta está espectacular. Tiene una pared escalada, una tirolesa también que la estuvimos probando. Sí, ya la probó Lolo, la Sí. disfrutó, así que... Así que bueno, nada, agradecer de todo corazón a Trekking Navarí por esta oportunidad. Vamos a dejar los contactos abajo por si alguien quiere hacer alguna de estas actividades que súper recomendamos si vienen Sí. al estado de Anzoátegui, a Barcelona, Lechería. Están súper cerca, tanto la que hicimos ayer como la que hicimos hoy. Sí, que nos hemos dado cuenta que no hay tanta gente que lo hace y la verdad que está espectacular. Ya que vienen para acá, que hay un montón de lugares para conocer, vienen y hacen estas actividades. Y liberan un poco de adrenalina en el Sí. cuerpo, que siempre está buenísimo. Así que bueno, nada, vamos a comer y ya nos volvemos hacia Lechería donde estamos durmiendo. Y mañana queda la última actividad, así que sigan prendidos a este video. Buenos días, comunidad, un nuevo día y la verdad que hoy estamos un poco tristes. Como verán, estamos solos, nos hemos separado de los chicos de la net y la aldea. Esto en algún momento iba a pasar, lamentablemente. Siempre decimos que es el momento más duro de este vivir viajando. Pero bueno, sabemos que en alguna otra ruta nos vamos a encontrar. Así es, y bueno, también agradecerles por todo lo que nos han ayudado en esta estadía por Venezuela juntos. Sí. Fue un mes exactamente, así que nada, ahora ellos tomaron otro rumbo. Nosotros vamos a dejar momentáneamente el estado de Anzoátegui para ir al estado de Sucre y vamos
Miren cómo estamos vestidos. Miren, estamos vestidos de montaña porque nos vamos a caminar a un puntito de los Altos de Sucre. Sí. Así que bueno, continuemos con esta aventura, continuemos con las filonetas y las almas verticales se van para arriba. Hemos llegado a los Altos de Sucre, estamos acompañados acá con gente venezolana. Así es, local. estamos con Orlando, con Javi y con Stephanie, que bueno, son de Morro Travel y ellos nos han invitado a hacer La Silleta, que es una montaña acá en los Altos de Sucre. Ya las vistas cuando veníamos eran impresionantes, así que no nos queremos imaginar cuando estemos arriba. Y ustedes también, quédense ahí, que lo van a ver. Y bueno, nos han regalado una franela, como le dicen acá, remera, como le decimos argentina. Así que obviamente las vamos a estrenar y las vamos a usar mientras vamos caminando por arriba. Así que Gracias, chicos. gracias. A disfrutar. Y nos vamos para arriba ahora, ¿eh? Ahora sí, señores, estamos en La Silleta, en la cumbre acá. La verdad Podemos decir que es el primer trekking en Venezuela. sí, la primer puntito que hemos hecho de en altura en Venezuela, así que gracias a los chicos de Morro Travel, estamos con Javi y Orlando viene un poquito más atrás, así que no, la vista que tenemos acá, Impresionante. no, sean ustedes muy bienvenidos al mirador de La Silleta y al mirador del Parque Nacional Mochima en el estado de Sucre. Bueno, mientras tomamos unos matecitos les contamos dónde estamos. Les dijimos antes que estábamos viendo todo el Parque Nacional Mochima, gran parte de lo que es. Acá abajo tenemos la playa Arapito, que es súper conocida. En el centro, una de las más codiciadas, que es Playa Piscina o la Isla Piscina. Y si nosotros a mi espalda o a mi derecha tenemos Playa Colorada, que es la zona que vamos a empezar a recorrer ahora en el estado de Sucre, que eso lo van a ver en el próximo capítulo, así que aprovecho a que se suscriban al canal de YouTube porque vamos a seguir recorriendo el estado de Sucre para antes de internarnos a la Gran Sabana. Y bueno, nada, disfrutando unos mates y bueno, gracias a los chicos de Morro Travel que nos han acompañado, nos han traído. Y nada, bienvenidos a esta vista impresionante de Venezuela. Hasta acá va a llegar este capítulo, la verdad que estamos súper contentos con estas actividades que hicimos. Un agradecimiento enorme a Trekking Neverí y Morro Travel, que fueron las dos empresas y amigos que nos llevaron, así que súper contentos. Sí, la verdad que el Oriente fue bastante extremo, o sea, la puerta, lo que empezamos a conocer del Oriente fue actividades súper extremas, estuvo espectacular, estuvo buenísimo, así que se lo súper recomendamos. Y como dijimos arriba, ya va a ser hora de ir cerrando este paso por el estado Anzoátegui. Vamos a internarnos en Sucre y vamos a volver al Mar Caribe para mostrar un poquito y despedirnos del Mar Caribe. Así que no olviden de suscribirse, de darle me gusta, que nos ayuda un montonazo. Y nos vemos en la próxima aventura en el Parque Nacional Mochima.